Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Para mí es un placer, como siempre, estar con todos compartiendo otro vídeo. En este caso les voy a obsequiar con un vídeo que tuve el placer de hacer con la doctora Adriana. En este caso fue en México y es una entrevista sobre la morfopsicología. Este vídeo me parece muy oportuno hacerlo ahora, publicarlo ahora, porque dentro de 2 semanas voy a estar en México DF, en su escuela, Cali Psique, y ahí vamos a hacer un taller de 2 días sobre morfopsicología. En concreto, el taller lo digo que será el día 20 y 21 del mes de mayo del 2019. Si están interesados en la asistencia de este taller, no se preocupen, que les pondré a continuación el contacto para que puedan dirigirse a la doctora y inscribirse en este encuentro sobre la morfopsicología, que es de lo que trata el vídeo de hoy. Así que ya, sin más cháchara, vamos a pasar al vídeo para que lo disfruten. Desde algún lugar ustedes, desde algún lugar nosotros. Adriana Martínez Ramos, psicóloga, psicoterapeuta gestal, tanatóloga y sonoterapeuta. Hoy muy contenta y feliz de estar junto con el doctor Juan Pablo Molto-Ripoll, creador de la psiconeuroacupuntura, y que vamos a platicar hoy acerca de la morfopsicología. Bienvenido, Juan Pablo. Bien, muchas gracias. Para mí es un placer estar compartiendo con Cali Psique esta información. La verdad que estoy muy contento, muy agradecido por poder compartir también con vuestros seguidores esta sabiduría, ¿no? La morfopsicología en concreto, de lo que vamos a hablar hoy, pero sobre todo agradecer. Estoy muy contento de estar en México, estoy disfrutando de la estancia en México, con lo cual la verdad que no sé qué puedo decir, así que os mando un saludo a todos y bueno, dime. Pues mira, déjame contarles acá a nuestros amigos que estamos cursando, aquí estoy yo cursando con Juan Pablo un diplomado de certificación en psiconeuroacupuntura, y una hermosa integración que ha hecho el doctor entre la medicina china, lo occidental y planteamientos psicológicos y psicoterapéuticos que son una gran herramienta para todos nosotros. Y dentro de ello vimos una parte muy importante acerca de la morfopsicología. Entonces, pues, amigos, por favor, pónganos aquí los comentarios que ustedes quieran poner preguntas, saludos, también salúdenos, y pues para preguntarle a Pablo, ¿qué es la morfopsicología, Pablo? Bueno, la morfopsicología la podríamos resumir simplemente diciendo que es el estudio de la conducta a través de la forma. Entonces nosotros en psicoterapia, sobre todo en psicoterapia basada en la corporalidad, sabemos que nuestro cuerpo nos habla. Claro. Entonces sabemos, por ejemplo, dividimos la información que nos puede dar el cuerpo en varias formas. Una serían los microgestos. Claro. Los microgestos tienen que ver con aquellas emociones que de una forma inconsciente presentamos al terapeuta, ¿no? Con gestos muy pequeñitos, donde podemos ver, por ejemplo, la serie Lie to Me, Miénteme, donde, bueno, pues hoy sabemos que nuestro cerebro de alguna forma nos habla antes que la razón, la emoción. Y bueno, esos son microgestos. Luego tenemos los macrogestos. Los macrogestos son, pues, lo que estoy haciendo ahora con las manos, ¿no? El lenguaje no verbal, ¿no? Y luego existe una especialidad que la morfopsicología lo que estudia es el rostro para identificar la conducta o la tendencia en el comportamiento. Evidentemente es un campo de acción muy grande. Yo quizás sería bueno que contáramos la historia, ¿no? de la morfopsicología, de dónde viene y a dónde va, ¿no? Porque hoy en día se tiene una expansión en lo clínico, en la criminología. Es muy útil en la parte de la psicoterapia como ayuda, ¿no? Que puede dar herramientas al psicólogo clínico para entender mejor el comportamiento de su paciente. En la criminología el campo de acción es enorme porque nos va a orientar a hacer perfiles criminológicos, cosa que es muy interesante. Y bueno, la última área en la cual está entrando muchos en el marketing, ¿no? En el neuromarketing que se ha puesto de moda, pues bueno, también la morfopsicología tiene su espacio. La morfopsicología realmente empieza
en el ámbito psiquiátrico. Empieza a principios del siglo pasado, en Francia en concreto. El psiquiatra, el fundador de la morfopsicología es Louis Corman. Louis Corman era psiquiatra, trabajaba en un centro de internación, un centro donde se internaban a las personas que tenían problemas considerables, ¿no?, en la conducta y en la mente, ¿no?, en el ser. Entonces, ¿qué sucede? Él se daba cuenta, como muchos de los clínicos que pueden estar oyéndonos, que muchas veces nosotros ya entra un paciente por la puerta y de alguna forma ya sabemos por dónde pueden ir sus problemas, ¿verdad? Entonces él, como psiquiatra, se dio cuenta que cuando ingresaban los pacientes al centro de salud mental, sus colegas ya sabían lo que le pasaba. Y entonces se dijo, ¿qué hay? La cara, ¿no? La forma de mirar, la configuración del rostro. Y entonces él empezó a hacer estudios sobre los enfermos mentales que tenían el psiquiátrico. Empezó a hacer análisis del rostro, de la estructura instintiva, de la estructura emocional, de la estructura racional, y bueno, ahí fue planteando como una especie de programa, ¿no?, en la cual él podía comparar a sus pacientes y evaluarlos. Cuando hizo esto, evidentemente se fue a otro psiquiátrico con colegas suyos y les dijo, miren, déjenme ver las fotos de sus pacientes y voy a decir, según un trabajo de investigación que estoy llevando, qué tipos de patologías tienen. Bueno, lo hizo y los psiquiatras se quedaron asombrados. No, wow, ¿cómo lo sabes? Bueno, entonces se popularizó la técnica, los psiquiatras empezaron a utilizarla, pero lo primero que hicieron los psiquiatras es, y esto podría ser útil, no en el paciente psicótico, no en el paciente internado en un centro psiquiátrico, que todos sabemos que su rostro es peculiar, ¿verdad? Se ve en la cara su estado mental, ¿no?, por incluso deformaciones, asimetrías. Entonces empezaron a estudiarlo en pacientes neuróticos, es decir, en todos nosotros. Empezaron a ver si también se podía saber la conducta o la tendencia eso no se utiliza para diagnosticar enfermedades, sino tendencias de comportamiento. Entonces empezaron a utilizarlo en los neuróticos y evidentemente la morfopsicología empezó a ser muy utilizada en el ámbito de la psicología, sobre todo como una herramienta para perfilar tendencias de comportamiento. Y ahorita que dices eso, hace ratito me comentaba Pablo de algo muy importante que también me gustaría que incorporáramos en este comentario tan importante, que es, no es lo mismo solamente en el hecho de irnos por como a veces hemos visto, lectura del rostro. No es lo mismo la morfopsicología que todas esas líneas que sin duda pueden tener algunos fundamentos y que sin embargo en la morfopsicología tenemos fundamentos claros de mediciones, de estudios, de la comprobación de cómo aquello de nuestra historia también va modificando nuestro cuerpo, no solamente nuestro rostro, sino por nuestro supuesto. cuerpo. Cualquier modificación en nuestro cuerpo modifica nuestra conducta. Cualquier cirugía estética, por ejemplo. Lo que dice la doctora es importantísimo porque hay una ciencia que a lo mejor ustedes no la conocen, que es la frenología. La frenología hoy sabemos que no está refutado, pero claro, traemos esa imagen negativa a que según una forma del cuerpo decir cómo es una conducta. No, la morfopsicología no tiene nada que ver, pero nada que ver con la frenología y tampoco con la fisionomía. Así es. Es decir, no es, si usted tiene la nariz así, su comportamiento es este. Y la arruga así. No. Es muchísimo más complicado. De hecho, la formación como un morfopsicólogo en Francia y en España es una formación muy completa, donde se estudia muchas cosas, la integración entre muchas partes del cuerpo para entender lo que es la conducta, que es muy complicada. O sea, cuando hablamos de integrar todo este conocimiento, pues el morfopsicólogo necesita un entrenamiento serio. De hecho, sin ir más lejos, ahora mismo, ayer precisamente nos confirmaban un proyecto de investigación que tenemos. El que tienes en Argentina. En Argentina, claro.
un proyecto de investigación con personal carcelario, con personas que han cometido delitos, que están en cárceles, y entonces, bueno, pues hemos hecho un estudio, nos han permitido hacer un estudio a través de todo el protocolo para investigar comportamientos criminales en un ámbito carcelario. ¿Para qué? Para la prevención y para la rehabilitación. Con lo cual la morfopsicología hoy por hoy es una herramienta seria en criminología, en clínica y en marketing. El marketing también está teniendo un auge muy grande, ¿no? Sobre todo en neuromarketing, ¿no? Cómo saber vender. En criminología, ustedes, por ejemplo, imagínense, para que le encuentren un sentido, cada criminal, por ejemplo, tiene una conducta. No es lo mismo, los crímenes, cada crimen tiene un perfil, claro. ¿vale? Entonces, imagínense que nosotros tenemos 30 sospechosos. Pues la policía no puede investigar a los 30 sospechosos por recursos económicos y de tiempo. Entonces, imaginémonos, si tenemos esas fotos, si podemos ir estableciendo de acuerdo con las mediciones, de acuerdo con los perfiles, de acuerdo con el reconocimiento de estas líneas en nuestro rostro, en nuestro cuerpo, y de acuerdo también con todos los fundamentos que tenemos, que no son nada más a esta línea, esta arruga, esta significa tal cosa, sino que realmente podamos sustentarlo y reconocer hacia dónde vamos. Claro, y sobre todo que reducimos el trabajo de investigación en la policía, porque hay bases científicas que lo corroboran, y sobre todo la eficacia, ¿no? Porque si no fuera eficaz, pues evidentemente no se utilizaría. En la clínica también es muy importante, no solamente en la criminología. En la clínica, ¿por qué? Pues que nos ayuda a entender la psique inconsciente del paciente, porque la morfopsicología nos habla de nosotros, de nuestra historia, de nuestro comportamiento que muchas veces ni siquiera reconocemos. Y claro, eso al psicólogo le da una herramienta también a la hora de saber manejar mejor la clínica con el propio paciente. Por supuesto. Muy interesante. Y bueno, en la parte, hoy en día incluso está teniendo un auge muy importante en las empresas. ¿Por qué? Porque en la selección de personal, pues a veces el empresario necesita un perfil académico, pero también con una tendencia más instintiva, o más emocional, o más racional. Podríamos decir, hoy sabemos que con la teoría del cerebro triuno, claro, ¿vale? No todas las personas utilizamos la misma conducta, podemos ser más instintivos, más emocionales o más racionales. Pues eso se ve muy claramente en el rostro. Claro, tanto para, incluso como decías tú, ¿no? Para procesos de reclutamiento y selección de personal, para integración de equipos de trabajo, incluso hasta para relaciones interpersonales. Y más aún, una cuestión que resulta muy interesante también es el reconocimiento de nosotros mismos. Sí, claro. Ante ello es un aspecto sumamente importante que además en la semana pasada me tocó vivir contigo, ¿no? De hacer todas estas mediciones. Hice las mediciones de mi propio rostro y les he de contar que fueron muchas sorpresas las que yo me llevé con respecto a lo que yo conocía de mí, a lo que yo reconocía de mí, y al reconocerme sin duda vienen también procesos de cambio y transformación dentro de nosotros mismos. Claro, porque es una herramienta que el psicólogo lo más bonito de todo esto es que cualquier psicólogo con cualquier tendencia puede ingresar en su marco teórico. Claro. ¿Me explico? Esa también es una herramienta muy interesante porque no es una técnica específica de una especialidad concreta. Es una herramienta que va a facilitar lo que ha dicho la doctora, el entender al paciente, pero también entenderlos a uno mismo, claro, porque uno también se puede hacer el análisis, ¿no? Me pasó lo mismo cuando me hicieron mi morfoanálisis. Evidentemente había cosas que yo no reconocía, pero cuando las leo y se las comento a mi gente conocida, me dice, sí, es que tú eres así. Claro, y que dentro de ello, en el trabajo profesional, como decías tú, ¿no? El psicólogo puede incorporarlo a cualquier línea o a cualquier vertiente siempre que lo estemos trabajando desde un aterrizaje ético y profesional, porque tampoco es solamente ya sé algo de esto y entonces me aviento a hacer los morfoanálisis sin tener un real sustento. Para eso también es necesaria tener una sólida preparación, claro, que realmente nos permita reconocerlo y entonces estar en ese constante trabajo tanto de análisis del otro, reconocimiento también de uno mismo, porque viene también en el cómo me estoy relacionando con ese tipo de perfil que estamos reconociendo. Claro. Es la morfopsicología apunta a una necesidad inconsciente, ¿no?, del ser humano, el conocer al otro sin hablar con el otro, ¿no? Claro. El saber ver cosas que el otro no puede ver. Y eso muchas veces se mezcla con la fantasía. Claro. Y es como un juego, ¿no? La morfopsicología no es un juego
y no es tan sencillo como verle una cara a alguien y ya decir cuál es su tendencia. No. Un análisis morfopsicológico puede llevar aproximadamente 2 horas de trabajo con análisis fotográfico. ¿Me explico? O sea, esto no es que yo voy por la calle, veo la cara de alguien y ya sé cómo es. No, esto sería una película de ciencia ficción. No estamos analizando todo el tiempo, como decíamos el fin de semana. Exacto. Un análisis morfopsicológico va a requerir un tipo de fotografía especial de diferentes partes de la cara, de diferentes formas, para luego hacer un análisis de relaciones entre partes. Y esas relaciones entre partes nos van a dar tendencias de conducta, que además son tendencias, es decir, que yo lo tengo que cotejar con la historia clínica, claro, y con el arte terapéutico que cada uno lleve. Lo que pasa es que, claro, es una herramienta pues que nos da una información muchas veces que es como que nos da un avance en el trabajo clínico, ¿no? Donde tú puedes saber más. Y que nos va a ayudar también a llegar a los objetivos que tengamos en la línea en la que lo querramos aterrizar. Claro, claro. Que es algo que nos va a permitir entonces poder reconocer no solamente un perfil de personalidad o no solamente un perfil a través del cuerpo o de la cara, sino realmente a través de incluso toda una historia de vida, o si no tenemos toda la historia de vida en algunos casos, parte de esa historia de vida y poder reconocer. Y si lo vamos, ¿qué pasaría, doctor, si vamos haciendo el morfoanálisis con cierto espacio de tiempo, 1 año y después algunos años después? Hay variaciones, porque la cara cambia, el rostro cambia, la fisionomía cambia, evidentemente, y además, fíjate, cuando más cambio hay es porque ha habido más cambio. Si la cara está muy parecida, quitando lo que es el envejecimiento. El envejecimiento es una cosa, está claro que una cara de 40 años no es lo mismo que una cara de 60, pero no hablamos del envejecimiento porque eso lo sabemos separar. Hablamos de esos cambios sutiles, ¿no? que realmente se ven y que en un corto espacio de tiempo se pueden marcar en la cara. Por ejemplo, muchas veces uno ve un amigo que a lo mejor hace 3 o 4 meses que no ha visto y le ves la cara y dices, oye, ¿qué ha pasado? Claro. ¿Estás enamorado? ¿O te ha pasado algo? ¿O te has separado? ¿No? ¿Te has enamorado? ¿Te has separado? O sea, algo ha habido y cambia la estructura, cambia las emociones. Las emociones, de alguna forma, habría que saber que tienen un feedback, ¿no? Entre el sistema límbico y los músculos de la cara. Entonces, nosotros, a través de nuestras teorías, sabemos que cuando una persona vive con un estrés sostenido, vinculada a la ira o vinculada a la tristeza, pues esos músculos aumentan el tono. Y eso acaba generando una estructura de cara, más allá de la estructura ósea. Y eso es lo que nosotros podemos también ver. Claro. Y entonces estamos viendo qué está pasando. Y eso es lo que puede cambiar de un mes para otro. Y si bien no se puede a través de este análisis morfopsicológico determinar cuál fue un determinado evento o un determinado trauma emocional, sí nos permite reconocer aquí algo está pasando, aquí algo ha pasado, y podemos ir incorporando también qué parte de ese instinto, emoción o razón ha necesitado más la persona para poder defenderse ante la vida. Claro, nosotros no podemos meternos en el cerebro del paciente. Claro. Esto no es un juego, no es yo tengo esto y sé lo que te pasa. No, para eso está precisamente la hoja clínica, porque esto es una herramienta más. Si alguien piensa que con esto yo puedo saber cuál es el evento, pues no ha entendido nada. Yo no sé cuál es el evento, pero sí que puedo saber el sufrimiento que está ahí detrás, es decir, la tendencia que está sucediendo con la hoja clínica y con todos los datos que cualquier psicoterapeuta maneja, entender, contextualizarlo y entenderlo. Entonces imaginémonos como profesionales cuántos elementos no podemos utilizar a favor de las personas con las que trabajamos en las áreas, como decías tú en la criminología, ¿no? Desde la parte de la identificación, prevención, rehabilitación. Claro, claro. Y me parece que esto también es aplicable al aspecto médico clínico, a los aspectos del marketing, a los aspectos de la psicoterapia. Claro, por ejemplo, tú cuando quieres prescribir un tratamiento, pues el saber si tu paciente es muy instintivo, muy emocional o muy racional, ya te orienta a cuál es el canal que tienes que utilizar. Claro. Para que cumpla ese tratamiento. Es decir, ni todos los pacientes necesitan el mismo enfoque terapéutico. Entonces muchas veces el morfopsicólogo detecta cuál es el mejor discurso terapéutico, a la hora también de generar un vínculo mejor con el paciente.
cuáles son sus necesidades emocionales reprimidas, ¿no? Cuáles son sus necesidades que expresa, cuál es su zona fuerte de confort, cuál es su zona débil, ¿no? Y por supuesto, entonces, como profesionales, si lo comprendemos desde esta morfopsicología, también podremos ser más empáticos con él y tener una intervención mucho más asertiva. Por supuesto, pero fíjate que no solamente en el acto clínico, el morfopsicólogo mejora sus relaciones sociales, de pareja evidentemente también, ¿no? Pero mejora porque entiende, porque la morfopsicología no juzga, entiende. Comprende cuáles son las tendencias y a partir de ahí, pues claro, uno anticipa o entiende cómo es qué es lo que la otra persona demanda y que a lo mejor yo no le puedo dar o se lo tengo que dar de la forma que lo pide. ¿Me explico? Claro, y que además la morfopsicología no interpreta solo desde lo que ve, sino desde lo que mide, reconoce y el cuerpo va hablando. Y ese es un aspecto sumamente importante para poder entonces realmente ver a la persona como quien es, con su propia historia, con sus propias variaciones, con sus propios movimientos y con sus propias adecuaciones al respecto de su propio desarrollo. Claro, porque el ámbito es una sumatoria, ¿me explico? Entonces, cuando vamos sumando todas esos enfoques, la verdad que al final la morfopsicología se une con no solamente el rostro, sino el cuerpo en su totalidad. ¿Por qué estudiamos la cara en particular? Sería una buena pregunta, ¿no? Claro. Bueno, la cara es importante precisamente por la conexión tan directa que tiene con el sistema límbico. ¿Me explico? Ese es un punto importante. Por otro lado, también la estructura mandibular, la estructura de los pómulos, la estructura de ciertas estructuras físicas de la cara son muy dependientes de ciertas hormonas. Eso también determina un poco el comportamiento. Y luego, el morfopsicólogo también estudia el cuerpo. Pero claro, el cuerpo está tapado. Y no lo podemos fotografiar. Y bueno, pues hay partes del cuerpo que evidentemente también nos dan información. Los hombros, la forma, la estructura, la forma. Pero el problema es que no se centra en el cuerpo precisamente porque tendríamos que desnudar al paciente, fotografiarlo y luego trabajar sobre esa fotografía. Entonces con la cara tenemos toda la información, ¿me explico? Por eso nos centramos sobre todo en la cara. Claro, y en este sentido entonces también es cómo es, porque como dices, el cuerpo está cubierto. La cara es lo que mostramos al mundo, entonces también que de una manera no consciente en la razón, pero sí consciente en nuestro cuerpo, es qué queremos mostrar al mundo, qué estamos dando hacia el afuera, porque también ahí están nuestras corazas, nuestras protecciones, lo que buscamos nosotros dar a conocer y cómo nos estamos vinculando con el entorno. Fíjense, la doctora lo que está comentando, ¿no? ¿Qué es lo que yo presento al mundo? Lo presento siempre de frente. El análisis de la cara de frente nos está hablando de cómo tú te relacionas con el mundo, pero en cambio cuando vemos el perfil nos da otra información del sujeto. Claro. Por eso el análisis morfopsicológico utiliza determinadas fotos que se analizan al milímetro. O sea, el morfopsicólogo no creo que está todo medido, cuantificado. Es decir, vamos a saber milímetro a milímetro qué parte es la dominante. No es un juego, ¿no? Entonces, a esto lo que también da es seguridad, ¿no? Seguridad en lo que estamos haciendo. Y luego, bueno, en el ámbito de ver tendencias también patológicas, pues también es útil, claro, porque podemos prever futuros comportamientos o tendencias. Esto también es muy interesante en el ámbito clínico. Claro. Sobre todo también cuando, por ejemplo, en pacientes que abusan de drogas, ¿no? En pacientes dependientes a las drogas, pues el enfoque no es igual, si es muy instintivo, si tiene mucho chip, bueno, voy a usar palabras más para el público, ¿no? Su reserva energética, si es más grande, si es más pequeña, pues no es lo mismo, el tipo de consumo no es el mismo comportamiento. Claro. Uh-huh. Por lo tanto, el enfoque clínico tiene que variar, ahí es donde entra la habilidad del psicólogo. Claro. Pero tiene esa herramienta, ¿me explico? Claro, y aquí pues el doctor es el experto en todo ello. Yo solamente puedo imaginarme algunas cosas también al respecto de qué pasaría si viéramos estos morfoanálisis en una pareja y en las parejas que tienen una relación violenta, en las familias, y de ahí podemos ir encontrando muchísimas cosas, ¿no? Yo solamente me estoy imaginando cosas. No te las imagines porque eso está claro. Evidentemente, un psicólogo trata
también relaciones de pareja, aunque no es mi especialidad, yo en el tema de relación de pareja no me meto, pero sí que es verdad que las relaciones de pareja también es un ámbito de la morfopsicología, donde también hay morfopsicólogos como en psicología que se dedican a las relaciones de pareja, conflictos de matrimoniales, o incluso hay morfopsicólogos que en conflictología, es decir, se dedican a negociar. Manejo de conflictos, para que vean todas las aplicaciones que puede tener. Exacto, esa no es mi área, pero sé que también se trabaja ahí. De hecho, hoy en la morfopsicología se está entrando en todas las áreas, porque de alguna forma el ser humano necesita conocer. Por desgracia, hoy en día, no les quiero asustar, pero grandes empresas cuando quieren, por ejemplo, imagínense que yo soy un empresario y voy a tener una reunión este fin de semana en Miami con una otra empresa y voy a hablar con el otro gerente de la otra empresa. Entonces se contrata el servicio del morfopsicólogo, ¿para qué? Para que investigue cómo es el comportamiento, las necesidades y las tendencias del otro cliente, para que yo te diga un poquito cómo te tienes que comportar, cómo le tienes que hablar, dónde están sus necesidades, para que la relación comercial sea más interesante. Por eso tengan cuidado lo que suben en Facebook y en las redes sociales, porque si se encuentran con un morfopsicólogo que ande por allí, puede estar buscando algún análisis para un cliente. Así que hoy en día la morfopsicología, yo creo que aún no sabemos mucho dónde va a llegar. ¿Me explico? Creo que está como para mucho desarrollo y mucha potencia que se puede pero hay que hacerlo bien. Claro. Hay que hacerlo bien y tiene que ser personal cualificado. Es decir, personal... Hay que estar bien preparados para ello. Claro, porque la morfopsicología no se entiende si no hay una base de conocimiento previo. Claro. Porque si no se entiende como un juego, además un juego sin sentido, porque no vas a entender nada. Porque hay que entender qué es una conducta, hay que entender qué es el inconsciente, hay que entender cómo proyectamos, hay que entender lo que un psicólogo, un médico o un especialista en la salud pues está acostumbrado a tratar, claro. Y creo que esto es algo sumamente importante. De allí incluso, pues les vamos a compartir algo que estamos apenas gestando. De hecho, gracias a... Ya llegó el maestro César. Ven, César, ándale. Bueno, venir a saludarnos. Para que nos muestres tu perfil también. Aquí tenemos un perfil muy complicado. Porque acá fue gracias a el maestro César. Acá, no te vayas, no, aquí caemos nosotros. Fue gracias a César que yo pude conocer al doctor, poder tener estos acercamientos, y pues hemos estado platicando el doctor y yo, y queremos planear poder traer para acá la morfopsicología, porque además estuvimos buscando y en México no se cuenta con ella, y entonces pues hay que traerla para acá, ¿no? Y entonces para que puedan estar ustedes al pendiente, porque estamos ya comenzando a trabajar sobre ello, ¿verdad, doctor? Por supuesto, un proyecto que nosotros desde el instituto, nosotros somos de España, el instituto lo tenemos en España, pero colaboramos con escuelas aquí en México. Claro, viene del Instituto Español de Psiconeuroacupuntura. Acá nos encontramos en la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec, que nos abre sus puertas. Claro, y aquí estamos haciendo el diplomado en psiconeuroacupuntura, que es donde hay una asignatura en concreto que es la morfopsicología, para ayudar, por ejemplo, al acupuntor a tener también habilidades en la evaluación, ¿no?, de sus pacientes. Es decir, que hasta en la medicina oriental la metemos. Claro. De hecho, en nuestra formación tenemos una tendencia muy orientalista, y que además es muy iluminadora en muchos sentidos, porque nos ayuda a aterrizar y hacer una integración maravillosa de todos estos planteamientos. La verdad que sí, la verdad que yo creo que la cultura oriental y la cultura occidental hoy más que nunca se están dando la mano, y estas terapias sistémicas, estas terapias que se fundamentan en el conocimiento de lo que es la vida en sí, no una parte de la vida, sino la vida en sí, son muy sistémicas, muy ecosistémicas, y la morfopsicología nace de esa emergencia de conocimiento. Por eso, como decíamos antes, la morfopsicología no es el análisis de una parte, una arruga o una marca que te dice que te pasa esto o aquello, no. La morfopsicología es el estudio de la emergencia de la conducta a través de la combinación de muchas formas. Claro. Es complicado, pero se entiende cuando uno la estudia, claro. Claro, y pues ahí es a donde nosotros por acá en México, desde Calicique, pues tenemos la intención también de adentrarnos en ese terreno, aventurarnos hacia todo ello. Claro. Porque son aspectos de verdad maravillosos, herramientas muy importantes. Y fíjate, herramientas muy importantes, pero quería añadir,
también existe el análisis morfopsicológico antropológico, es decir, el análisis de sociedades en conjunto. Porque el mexicano, si ustedes se dan cuenta, bueno, yo tengo cara mexicano, casi muy redondita, pero... No, y hoy lo demostró comiéndose un caldito de camarón sumamente picoso, ¿Sí? Se lo acabó. Sí, yo me lo acabo, porque el picante me encanta. El maestro me hizo comer chapulines, ¿no? Chapulines. Como de todo, me he integrado en México. Pero quería decir que el mexicano tiene una fisionomía, ¿vale? Un rostro diferente, por ejemplo, pues al alemán. Y eso también, o al keniata. Y eso también determina el grupo social cómo se comporta. Es decir, que no solamente, también se puede utilizar en política, quería decir, ¿no? Es decir, el campo de acción es enorme. Claro. Y pues bueno, a eso los vamos a invitar. Déjenme ver aquí si tenemos, tenemos saludos y tenemos, no sé cuántas personas ahorita conectadas, pero se han conectado Mari Carmen, Pati González, Scarlett, Elsa, Luz, Lucía Flores nos dice buenas noches, Olga Navarro nos dice que es excelente el programa, Pati González fue tu compañera de maestría, nos manda saludos, Rocío está por ahí, Lady Roque y Hanna Cortés, por ahí hay algunos más que no sé quiénes sean, saludos a todos y pues un agradecimiento enorme al doctor César por permitirnos estar acá en las instalaciones de la universidad, al doctor Juan Pablo por compartirnos sus conocimientos, estar aquí presente y pues siempre bienvenido a México y prontamente se nos va de aquí para después regresar. No, totalmente, continuamente. Entonces pues muchas gracias a ambos por estar aquí. Y pues desde algún lugar ustedes, desde algún lugar nosotros nos encontramos la próxima, no sé exactamente cuándo sea, porque en este mes ando en muchas cosas, sin embargo, por aquí nos encontraremos. Muchísimas gracias y no sé si quieran decir algo para despedirse. Por supuesto, agradecerte la oportunidad que nos has dado de compartir con todos tus seguidores esta entrevista, con lo cual agradezco a todos los que están ahí por estar compartiendo este conocimiento, a la doctora y también al maestro, al doctor César, por compartir y estar con nosotros formando un equipo muy grande. Claro. Así que vamos a seguir. César. Pues nada, que nos vemos en la próxima, esperamos verlos por acá en la siguiente certificación y en el fenómeno madera del proyecto Shenda, el camino del Tao. Ya pasamos el fenómeno de agua y seguiremos con el de madera. Ya claro. El doctor César próximamente nos hará saber fechas. Claro que sí. Muchas gracias a todos, que les vaya muy bien. Hasta luego. Hasta luego.